Muy buenos días a todos los que se conectan hasta ahora. Muy buenos días. Como ya es de costumbre, vamos a cumplir yo creo que ya 2 meses con este, Wow. este Facebook Live con la abogada de inmigración todos los miércoles a las 9 de la mañana, educándonos y aprendiendo de todo un poquito de inmigración en todos los Estados Unidos, por supuesto, pero nosotros hablamos específicamente de Carolina del Norte. Para los que me conocen, muy buenos días, gracias por apoyarnos, gracias por estar siempre conectados. Y para los que se conectan por primera vez, mi nombre es Adriana Reyes, soy agente de bienes raíces y estoy ubicada en High Point, Carolina del Norte. La información que van a tener hoy y que hemos tenido ya todos los miércoles, están grabadas. Los invito a que se suscriban al canal de YouTube, en nuestro canal Adriana Reyes Realty. También lo encuentran en Facebook. Por supuesto, la abogada también tiene sus canales de Instagram, de YouTube, de Facebook. Entonces, suscríbanse, ahí les vamos a dejar la información, ¿ok? Por favor, déjenme saber si me escuchan, si están viéndonos. Para nosotros es bien importante. Gracias, Cristian. Gracias por conectarte. Para todos los que están ahí, déjenme saber. Denme un saludito, manitos, algo así. Jeremiah, good morning. Para todos, gracias. Bueno, ya veo que nos están escuchando y nos están viendo. Eso es bueno, Marina. Muy buenos días, Marina. Gracias por estos 30 minutos que nos dedicas. Cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy. Buenos días, Adriana. Buenos días a todos los que se conectan en sus casitas, en sus trabajos. Les mando bendiciones a todos. Bueno, hoy vamos a hablar del estatus. En inglés se llama Temporal Status Protection. En español pudiéramos decir el estado temporal de protección. Es un beneficio migratorio que ha existido desde hace muchísimos años en la ley de inmigración y que está destinado a las personas que son nacionales de algún país en el cual Estados Unidos ha designado ese país como protegido, ya sea por tres causas que voy a mencionar a continuación, ¿verdad? Y que realiza, o sea, cuál es la consecuencia de esta designación? Que los nacionales de ese país no pueden o no deben ser enviados a su país de origen. Y todos preguntarían, ok, ¿y cuáles serían las razones por las que Estados Unidos pudiera designar a ciertos países para que estos nacionales no se vean obligados a regresar a estos países? Tenemos tres causas principales, Adriana. La primera causa es cuando el país de origen está en un enfrentamiento, un conflicto armado. Entonces, por ejemplo, tenemos a países que en el pasado estuvieron enfrentados, pues ya sean guerras civiles o otro tipo de enfrentamientos civiles y armados, en los cuales las personas pues sí regresan, estando en Estados Unidos, si regresaban a su país de origen iban a estar en peligro. Entonces, en virtud de ese conflicto armado, Estados Unidos designaba a esos países o designa a esos países de tal manera de proteger a estos nacionales. Estamos hablando, por ejemplo, de casos como El Salvador, que hace muchos años tuvo un fuerte conflicto armado entre su propia población y eso permitió que las personas que estuvieran en Estados Unidos pues se les designara o se designó al país de El Salvador como protegido y por lo tanto las personas que estuviesen aquí tuvieran el estatus legal que estuvieran, habiendo entrado como hubieran entrado, tenían ese derecho de aplicar por este beneficio. La segunda situación que pudiéramos nombrar para que Estados Unidos pueda decidir designar a un país como protegido son desastres naturales, Adriana. Por ejemplo, huracanes, por ejemplo, terremotos, ciclones, tsunamis. Todos estos países que en algún momento han estado, pues, lamentablemente bajo este tipo de desastres naturales y que han sufrido un fuerte golpe o un duro golpe en cuanto a su población. Estados Unidos ha designado varios de estos países. Tenemos, por ejemplo, el caso de Haití, que en el año 2016 tuvo un fuerte golpe, un duro golpe por un huracán. Entonces, ese país también fue designado
en su momento apropiado para proteger a los nacionales de Haití que estaban en territorio de Estados Unidos. Y la tercera situación que pudiéramos nombrar para que Estados Unidos pueda designar un país como protegido por el TPS, que esas serían las siglas en español, perdón, en inglés, TPS, o Temporary Protected Status, TPS en español, son algunas otras circunstancias extraordinarias o temporarias que en cuanto al golpe, como hemos hablado, que se le haya patrocinado, que se haya operado en contra de la población de ese país, Estados Unidos haya tomado la decisión de a proteger ese país designándolo como TPS, como país TPS. Entonces tenemos tres situaciones diferentes. Es Estados Unidos realmente quien decide a través de su Departamento de Estado designar estos países. Muchas veces hay solicitudes de países externos, por ejemplo, sabemos que Haití en su momento solicitó al país de Estados Unidos, a nuestro país, poder hacer algo por sus nacionales, los nacionales que estuvieran en territorio estadounidense, para que no tuvieran que volver a su país. Y bueno, Estados Unidos respondió diciendo sí, vamos a hacer esta designación. Sin embargo, no es necesaria, no es obligatoria la solicitud del país de origen en cuanto a la designación por parte de Estados Unidos, más sin embargo, si Estados Unidos la recibe, por supuesto va a tomar en cuenta esa situación. Entonces, tenemos tres situaciones fuertes, como la hemos hablado, ninguna ha sido pues sencilla, en la cual Estados Unidos al designar estos países protege a los nacionales de los países de origen para que permanezcan en territorio de Estados Unidos y puedan trabajar, puedan tener acceso a un seguro social y adicionalmente a eso, en algunos estados, cuando lo es permitido, también tener licencias de conducir. Entonces, estas designaciones generalmente es por un periodo de tiempo. Podemos hablar de un año, podemos hablar de 2 años, en los cuales esta persona pues, puede hacer uso de su permiso de trabajo y tiene que ser renovado cada cierto tiempo. Hay TPS, Adriana, que tienen muchos años. Por ejemplo, estamos hablando de El Salvador, tienen aproximadamente unos 20 años, si no me equivoco, de haber sido designado y sin embargo sus nacionales todavía gozan de esos beneficios. Me surge una pregunta con eso, Marina. ¿Eso es Dime. para las personas que ya están aquí, entraron, o para las personas que vienen entrando? Que les dan No, tienen que la persona, eso es un requisito básico, las personas tienen que haber estado o sea, estar en Estados Unidos, en el piso de Estados Unidos, cuando el desastre natural o cuando el conflicto armado sucede o cuando las circunstancias extraordinarias que hayan designado ese país hayan acontecido. O sea, esa Entonces no persona es para puede los estar. nacionales que están en Haití y de pronto pasó el huracán y hizo todos estos destrozos, no, son para las nacionales que están en Estados Unidos de Haití que no pueden regresar a su país por razones de ese desastre natural. Tratando de entender la diferencia entre el asilo político. El asilo político, están en un conflicto, vienen para acá y piden protección. En este caso, están ya aquí y no pueden regresar y piden. Exacto. Sí, es bien diferente. En el asilo también acuérdate que, como hemos hablado en otras oportunidades, hay que demostrar persecución y hay que demostrar este miedo creíble, aun cuando haya conflicto armado en el país de origen. Sí, sí hay que demostrar que la persecución haya sido individual para esa persona o para grupos de personas parecidas dentro de que tengan características comunes, que hayan sido perseguidas y que por lo tanto este individuo tenga miedo de una persecución futura. O sea, son bastante diferentes ambos beneficios. En ambos, por supuesto, pueden haber características comunes, como por ejemplo venir de un conflicto armado en el país de origen y buscar protección. Pero sí, realmente el TPS, pues la persona no tiene que demostrar ni miedo creíble, ni tiene que mostrar persecución, simplemente una vez que se designa el país, ellos tienen que demostrar que han estado en Estados Unidos en el tiempo correspondiente, dependiendo de la designación, y asimismo que son originales de esos países, ya sea con pasaporte, ya sea con con un ID, pero generalmente es un proceso de TPS es más sencillo, perdón, que el asilo. Marina, una pregunta. ¿El TPS qué países están incluidos en este momentico? Y la segunda sería,
¿Esas personas que tienen esa protección temporal pueden conseguir la residencia con ese TPS? Muy buenas las dos preguntas. La primera es bastante larga, te puedo leer. ¿Sabes qué, Adriana? Antes de eso voy a decirte lo que ha pasado actualmente con el TPS para más o menos después decirte cuáles son los países, porque han habido muchos cambios, ya tú lo sabes y te has dado cuenta de que todas las semanas Constantemente. salimos con algo nuevo. Entonces voy a actualizarlos un poquito en TPS. El año 2018 esta administración intentó también terminar varios programas precisamente justificándose en el hecho de que muchos de ellos habían sido ya renovados por muchísimos años y que probablemente ya la circunstancia original, la que pasó, la situación que determinó que se haya designado ese país, ya no existiera. Entonces, él intentó terminar estos programas, más sin embargo, a través de también una decisión de la Corte Federal en el año 2018, estoy tratando de recordar la fecha, octubre 3, 2018, para ser más específico, y bloqueó esa solicitud o ese intento de terminar este programa para varios países. Entonces, de ahí ha sido pues una constante lucha y una constante guerras de demandas que han ayudado a muchos de los programas de TPS a continuar y a ser extendidos automáticamente por el gobierno de Estados Unidos o por la administración. Y por eso voy a darles como una actualización. Esta parte sí la tengo que leer porque han sido muchas decisiones en diferentes países, muchas actualizaciones que realmente siempre he creído que tengo buena memoria, pero imposible de recordar todo esto y no quiero darles una información equivocada. Entonces, estamos hablando, y ahí voy también a responder somehow tu pregunta, porque voy a empezar a hablar de países específicos. Entonces, de Nepal y de Honduras, la última actualización que teníamos es que se extendió pues, toda la designación como tal automáticamente a través de la misma decisión que bloqueó este intento de terminar el TPS. Y esa decisión no solamente fue con Nepal y Honduras, sino fue también con, ya va, fue Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. Estos son los 1, 2, 3, 4 países que quedaron extendidos automáticamente y que no pudieron ser bloqueados por la decisión de terminar el TPS. También tenemos, a ver... O sea, los centroamericanos en este momentico, Honduras, Nicaragua, Salvador, tienen TPS. Okay. No, tiene Nicaragua, tiene Haití y perdón, Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador. Voy a hablar de Honduras y Nepal más adelante, porque ahí que estoy viendo otras alertas que salieron después. De la fecha que estoy hablando, voy por 2018. Entonces, en el 2019, que fue abril, hubo otra decisión de otra corte federal que ayudó al país de Haití específicamente, y el Departamento de Inmigración decidió extenderlo por 18 meses. Estamos hablando del país de Haití. Después de eso, eso me pasa por no tener mis lentes. Después de eso, El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. Fue extendido hasta enero 4 del 2021. Por eso te digo, voy a ir incorporando países porque si no te digo una cosa y te digo, voy por ahí, ¿eh? Y después de eso... Esos países tienen hasta el 2021. Hasta el 2021. Enero 4 del 2021 su extensión es automática. Es decir, ellos no tienen que aplicar por ninguna renovación, simplemente la administración los extendió automáticamente por cuanto la decisión de la Corte todavía no ha llegado a su final. Y hasta que esa decisión no llegue, está bloqueado el intento de terminar el TPS y por lo tanto lo que hace la administración en vez de abrir las renovaciones, lo que está es extendiendo cada vez hasta esperar una decisión final de la Corte Federal. Hasta los que ellos, Entonces, después de eso tenemos a Yemen, también fue extendido por 18 meses
hasta septiembre 3 del 2021. Ese país está protegido inclusive después de Honduras y todos los otros países, El Salvador y todos los otros países que nombré anteriormente. Y el otro país, Yemen, está también extendido automáticamente hasta septiembre 3, 2021. O sea que coincide aproximadamente con el país, ha parecido al país de Somalia. Somalia también fue extendido automáticamente por 18 meses hasta septiembre 17 de 2021. Entonces, fíjense cómo van cambiando las fechas, ¿no? Cada Dependiendo del país va a país. tener su propia designación y cada país tiene sus propios tiempos, cada país tiene sus propias extensiones automáticas. En cuanto a los países, te los voy a nombrar, son bastantes, los que hasta ahora no han podido ser terminados. Hay muchos otros TPS que en su momento fueron designados y después fueron simplemente terminados porque ya la condición había sido superada. No voy a hablar de esos países, porque esos países esa lista es inmensa. Voy a hablar de los países que actualmente tienen TPS, ¿ok? Entonces estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Haití, estamos hablando de Honduras, de Nepal, de Nicaragua, de Somalia, de Sudán, Sudán del Sur, Siria y Yemen. Esos son los países que ahora tienen TPS actualmente y que la administración no ha podido terminar. O sea, Entonces, en el caso de nosotros que estamos ahí, los hispanos, que por supuesto están ahí conectados, estamos hablando de centroamericanos. ya, más que nada Nicaragua y centroamericanos. Salvador. Estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Honduras, estamos hablando de Nicaragua. Sí, esos tres países, porque Y bueno, con eso Haití también está entonces, en América, pero no serían latinos. con esos pueden obtener la residencia, definitivamente no, porque es algo temporal. La pregunta de las 100.000 monedas, como dice en mi país. No, a través del TPS no se puede conseguir la residencia permanente, simplemente como se llama una protección temporal y por lo tanto tiene que ser renovada cada cierto tiempo para poderla continuar hasta que Estados Unidos decida terminarla. Entonces, generalmente no es un puente para poder conseguir la residencia permanente. Hay un proyecto de ley que está ahorita sometido en el Congreso. Pasó una de las casas, no recuerdo si es la Casa de Representante o la del Senado, pero falta la otra para discusión. Hasta ahora no ha entrado en discusión en esa otra sala del Congreso. Entonces, ya se va a terminar este periodo presidencial. No sabemos si es algo que va a ocurrir o no, pero ese proyecto de ley sí les daría a los tepecianos, como se llaman en nuestro lenguaje inmigratorio, ¿Cómo le tepecianos. llamas? ¿Tepeciana? Tepecianos. Oh my God. Tepecianos. Tepeciano, ok, Son listo, los aprendí. tepecianos, en español son tepecianos. Entonces, a los tepecianos le darían la posibilidad de poder aplicar por una residencia permanente, en virtud de todo el tiempo que han tenido en el país. Ahora bien, ahora está algo más complicado que tengo que explicarlos con plastilina, como Con dices tú. plastilina. Hay circuitos, Estados Unidos se divide en circuitos federales para lo que son las cortes federales, las cortes ya no estatales, sino las cortes que están a nivel nacional. Cada circuito tiene una jurisdicción del estado, por ejemplo, de nosotros, Carolina del Norte pertenece al cuarto circuito, para que más o menos tengas idea. En el cuarto circuito hay otros estados conjuntamente con Carolina del Norte. En el circuito número 9 de la Corte Federal han habido varias decisiones, estamos hablando de California, de la parte oeste. Ok. Han habido varias decisiones en las Cortes Federales que han establecido, dame un minuto, mira, las cosas cuando salen así improvisadas, tengo que conectarme. Si Ok. no, me voy a morir. Me va Chicos, a morir la computadora. discúlpenos, esto lo grabamos de manera así, improvisada, no es nada preparado. Yo creo el evento, por la mañana le mando el link a la abogada y faltando 5 para las 9 nos estamos conectando las dos. No preparamos nada, no hay un cuestionario, no hay absolutamente nada. Entonces ustedes lo ven, esto es aquí a quemarropa. Pero le ponemos Se me olvida que el Zoom tiene quita mucha batería. Se me olvida siempre que el Zoom es extremadamente potente y siempre voy a ponerlo a cargar y
ya ves, tenía 80% esta mañana, pero ya tengo 10% y me da miedo quedarme en la mitad. Entonces, bueno, iba por el circuito noveno. Entonces, ellos sí han tomado decisiones que han establecido que si la persona tiene un TPS, ¿verdad? Y adicionalmente a eso hay un pariente inmediato que pueda pedirlos, es decir, ya sea un esposo ciudadano americano, un hijo ciudadano americano mayor de 21 años, padre ciudadano americano, que quizás puedan pedirlos o quizás estén en esa oportunidad de petición, eh, pudieran a través del TPS a poder accesar o aplicar por una residencia permanente. Oh my God. Pero hay solamente en ese circuito. Entonces, por ejemplo, en el cuarto circuito, que somos nosotros, han habido bastantes decisiones, pero medio contradictorias. Entonces, ha sido bastante riesgoso poder hacerlo de esa manera. Sin embargo, igual que los DACA, los tepecianos pueden aplicar por un advance parole o por un permiso de viaje. Inclusive el permiso de viaje para los tepecianos es más fácil que para los DACA, porque en los DACA tienen que aplicar, ya saben, como tres requisitos o tres situaciones en las cuales pueden pedir permisos de viaje. Los tepecianos pues simplemente solicitan su permiso de viaje y la administración es un poco más flexible para poder dar ese permiso. Una vez que la persona, si no tiene ninguna entrada legal, sale con ese permiso de viaje y entra con ese permiso de viaje, es un poco más fácil poder hacer la solicitud de la residencia permanente si el tepeciano tiene un pariente inmediato. ¿Qué sucede? Que en esta administración sí han sido bastante estrictos con respecto a esa interpretación de la ley. Han habido algunas decisiones favorables, más otras no. Sin embargo, cada caso es diferente. Como les digo, si una persona, ¿verdad?, tiene solamente ha entrado ilegalmente, por ejemplo, y nunca fue aprendido en la frontera, no tiene ningún criminal background, no tiene ningún delito, ni siquiera en su país, ni aquí, es una persona que siempre ha pagado sus impuestos, es una persona que siempre ha estado siguiendo la ley, es una persona que tiene un hijo, porque hay muchos que tienen ya muchísimos años acá, tienen un hijo nacido acá en Estados Unidos, ese niño ya cumplió 21 años, tiene una advance parole, es decir, una entrada legal, hay posibilidades de que esa persona pueda obtener su residencia permanente a través de todos estos requisitos que he mencionado. O sea, es Entonces, importante que todos sepan que hay opciones, o sea, y no me cansaré de repetirlo en todas las entrevistas, vayan a la fuente, no dijo Pepito, fulanito, el compadre, la comadre, no, vayan a la fuente. En este caso, la abogada es la abogada Marina Castillo en Winston-Salem, la pueden contactar por teléfono, como sea. Y de antemano, pues no sobra decirle lo que siempre les digo, compartan, 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 por favor, que esta información le puede estar llegando a alguien que realmente lo necesita. Esta información es bien importante. Lo que ella acaba de decir hace entre los últimos 5 o 10 minutos, pues es valiosísimo, porque ¿qué quiere decir? Es que hay opciones, sencillamente hay que saber cómo hacer las cosas y hacerlas correctamente. Eso del circuito Distrito 9 no lo sabía y me parece que es valiosísimo para todos los tepecianos, Marina, increíble. hay clientes que me han dicho, me voy a mudar a California. Claro, Yo le digo, no no lo es digo mejor yo. que haga un permiso de viaje, venga legalmente y tratemos acá en el cuarto circuito, porque si allá en el noveno circuito es un poco más fácil en el sentido de ser tepeciano, tener un pariente inmediato. En los otros circuitos es tener TPS, tener una entrada legal y tener un pariente inmediato. Entonces, es más largo, sin embargo, no es que no se pueda, como tú dices, hay opciones. Hay Hay opciones. opciones, entonces. Y dentro de ese circuito Distrito 9, ¿solamente está California? ¿Qué otros estados están ahí? Tendría que ver, Adriana, déjame revisar, porque eso sí, no, bueno, como son 12 circuitos, nunca me los aprendo. No, Pero sí, creo que pero Federal sí es Court. bien importante, chicos, a los que nos están escuchando, de verdad que sí, muchísimas gracias por estarnos escuchando y compartiendo esta información. Y es saber que hay opciones, no estoy diciendo ni queriendo sugerir que se muevan, Claro. ni mucho menos, pero que sí vayan a la fuente, a un especialista, a un abogado de inmigración y consulten su caso, porque hay opciones, muchas Bueno, opciones.
La respuesta, está Alaska, está Arizona, está el Distrito Central de California, el Distrito Oeste de California, el Distrito Norte de California, el Distrito Sur de California, casi todo California. Todo California. Está Hawái, está Idaho, está Montana, está Nevada, está Northern Mariana Island, Oregon, el Distrito Este de Washington y el del estado, no de la Ujú, ciudad, del estado de el Washington. Distrito Oeste de Washington. Oh Entonces, my todos God. estos, Pero para partes del serle franco, estado. de todas esas opciones que nos ha dado la abogada de inmigración, yo me voy para Hawái. Ya vamos al calorcito. Yo me voy para Hawái, de todas esas cosas, me voy definitivamente para Hawái. Pero Sí, bueno, California es lindo también. California sí, es sí. lindo. Pero pues si tú me dices entre California y Hawái, yo pego para Hawái. Ah, no, por supuesto, las playas. Lo más bonita. Y ese No. proceso, Marina, una vez decide uno aplicar al TPS, ¿es un proceso hasta que se lo acepten? ¿Es un proceso largo o es sencillamente someter una solicitud y ya? Ok, bueno, muy buena pregunta. Lo que sucede con los TPS es que a estas alturas, bueno, vamos a ver cómo lo explico. Para los tepecianos está fácil, ellos saben ya todo, ellos saben cuándo, cómo y dónde. Inclusive hasta me sorprende porque llegan al abogada, ya me toca renovar y yo, ok, como son tantos países, yo, ok, está bien, vamos a hacerlo. Este, las designaciones de los países generalmente han ocurrido en el pasado, o sea, no es algo que hoy en el momento vamos a, no tengo conocimiento de algún país que haya sido designado recientemente. Por el contrario, como dije anteriormente, la administración más bien ha querido terminar con con este programa, o el programa de TPS de varios países. Entonces, lo que está sucediendo ahorita es que hay que renovar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo fácil. Vamos a buscarlo acá. Vamos a hablar de un país específico. Vamos a hablar de Honduras, ¿ok? Para darte una idea de cuándo fue designado, y cuándo fue toda la registración. Mira, el país de Honduras fue designado como TPS el 5 de enero del 1999. Por eso te digo que muchos de ellos tienen muchísimos años ya siendo tepecianos. Y cuando se abrió la primera, la primera ya ronda de aplicaciones, fue en el año, a ver, dame un momentito, en el año 2001. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos la designación e inmediatamente las personas tenían que haber demostrado residencia continua desde el año 1998 en el país. O sea, no es tan sencillo. No es que, en el 1999 ya se designó. No, tienes que probar que habías estado acá desde el diciembre 30 de 1998, empezar la aplicación y las primeras autorizaciones que se dieron fueron en el año 4 de enero del 2021. Entonces, es un proceso que ya generalmente ocurrió en el pasado y lo que ahorita lo tienen simplemente pues están renovándolo o se les está extendiendo automáticamente porque como dije anteriormente ya el Estados Unidos ha intentado, la administración ha intentado terminar varios de estos programas, varios de estos países, de la designación de estos países. Entonces no es que ahora, o sea, para que quede claro, no es que ahorita un hondureño que acaba de llegar o que llegó hace como un mes vaya a creer que vaya a poder aplicar por TPS porque son situaciones que pasaron hace muchos años y que fueron designados hace muchos años. Sin embargo, es bueno decir que como tepecianos al fin, también es válida la información a pesar de que lo han tenido hace muchos años porque muchos se confunden con respecto a cuándo hasta cuándo ha sido extendido, ha terminado o no ha terminado el programa, tengo que renovar o no tengo que renovar, va a ser mi permiso de trabajo se me va a vencer y ¿qué hago entonces? Entonces, por lo menos en mis clientes yo les explico, mira, cuando la administración extiende automáticamente ese programa, no tienes que hacer absolutamente nada.
Y de hecho, algunos de ellos yo he tenido que hacer algunas cartas para los empleadores para decirles que a pesar de que su permiso de trabajo probablemente haya vencido o esté por vencerse, la extensión automática permite a estas personas seguir trabajando legalmente en el país hasta que ocurra una de las dos cosas, o que llegue el periodo por ejemplo, para algunos hablé el 4 de enero del 2021 y de pronto antes de esa fecha ellos lo extiendan nuevamente por un año más o 2 años más, o que realmente haya una decisión de la Corte Federal definitiva y decida que ya sea que se termine el programa definitivamente o que definitivamente el programa no puede ser terminado. Entonces, eso es lo que uno como abogado de inmigración está ayudando a los tepecianos a clarificar esta información porque es bastante confusa. Como viene por países y cada fecha son diferentes y cada decisión de la administración es diferente de las extensiones que han hecho hasta ahora, muchos de ellos o muchos de mis clientes han llamado es más bien para informarse, para saber exactamente dónde están parados y qué es lo que pueden hablar con sus empleadores a fines de no ser pues despedidos de sus trabajos. Eso es bien ¿Okay? importante para todos los que nos escuchan. Con TPS ustedes pueden comprar casa, ¿ok? Hay que ir a ciertos bancos, pero es importante, ustedes pueden comprar casa, siempre y cuando tengan el permiso, obviamente, vigente, como lo dice la abogada de inmigración. Sabemos que se les vence, pero sabemos que es automático, pero con el TPS pueden comprar casa. Marina, muchísimas gracias. Se nos pasó el tiempo así volando. Tengo una sola duda que me queda y no es de TPS. ¿No ha pasado nada extraordinario esta semana? No, increíblemente. Lo único es el asilo que, bueno, acuérdate que lo último que hablamos, estamos los abogados enviando comentarios para la publicación que se hizo con respecto a cambiar las regulaciones, que van a ser mucho más estrictas y que posiblemente comiencen agosto 25, pero quiero que se cierran esta semana ya los comentarios públicos. Entonces, pues vamos a ver qué sucede, que si definitivamente va a haber un cambio de regulaciones con respecto a asilo más estricto o no. Esperemos que no. Esperemos que No, continúe ¿y como no está. tenemos cambios con DACA esta semana? No, hasta ahora no se ha pronunciado en la administración, no ha dicho, sigue estudiando el programa de DACA, sigue manteniéndolo en hold para las nuevas aplicaciones. Así que en cuanto sepa algo, Adriana, te aseguro que ese va a ser el tema de la próxima, Okay. de Seguimos, la próxima reunión que tengamos. seguimos congelados con DACA. Esperemos tener buenas noticias pronto. De verdad que sí, para todos los, ¿cómo le dicen? A los dacanianos. A los No, ellos sí le dicen DACA. Bueno, ok. en realidad como lo primero que salió, o el primer proyecto que salió, que lamentablemente nunca pasó al Congreso, pero la ley se llamaba DREAM Ok, Act, sí, los Dreamers. entonces los llaman Dreamers. Ok, sí, A los DACA los llaman Dreamers, ok, entonces, ok. pero realmente son cosas diferentes. El DREAM Act fue una ley que se propuso en alguna oportunidad, de ahí surge la idea de DACA, de esa ley que no pasó al Congreso y Obama en su periodo presidencial toma esa idea y lo hace orden ejecutiva. Por eso se les llama Dreamers, pero en realidad es algo diferente. Ok, listo. Muchísimas gracias, Marina. ¿Qué nos vas a hablar el próximo miércoles? Mira, Adriana, quería proponerte esto, como tú has dicho, todo es, ¿cómo dices tú? A quemarropa. A quemarropa, esto es a quemarropa. Quería proponerte hablar de la práctica no autorizada de la ley. Eso no es un tema de inmigración en cuanto a beneficios inmigratorios, pero es un tema que me llama mucho la atención porque hay muchos notarios y Ay, paralegals que trabajan por su cuenta y no lo deberían hacer y lamentablemente nosotros específicamente los hispanos, estoy hablando de mi comunidad, cuando llega a este país crees que un notario es lo mismo que un notario público en los países de nosotros. correcto. Creen que los notarios públicos, porque en nuestros países los notarios públicos son abogados y Ujú, adicionalmente designados por el Poder Ejecutivo. Es decir, correcto. son oficiales del gobierno nacional. ¿Qué Ujú, sucede cuando llegan? Se confunden, porque aquí también se les llama notario. exacto. Entonces dicen, no, este es abogado, este fue a la escuela de Derecho. ¿Qué sucede? Que los notarios no han ido a la escuela de Derecho. Entonces, Es un ellos curso de no 8 horas. saben de forma, ellos no saben de leyes de inmigración, llenan la forma
y me han llegado casos que ya yo no sé cómo arreglar. No es ni siquiera porque me llamen a mí, pueden llamar a otro abogado de inmigración, pero por favor no sigan con notarios ni con paraligas que trabajan con su cuenta, porque hacen un desastre en los casos que ya uno no sabe cómo hacer para poder ayudar a la persona. Entonces el tema sería Práctica inautorizada de la ley. de la Así ley, se ok. llama. Ujú. Y ese de verdad que va a ser supremamente fantástico porque te voy a decir en el caso de real estate qué sucede. Yo soy agente de bienes raíces, no soy ni abogada ni contadora. En Carolina del Norte, las transacciones de real estate deben ser hechas por un abogado, no por un notario. Y Ya. me llegan a la oficina gente con documentos y les digo, ¿quién cerró esta casa? ¿Cuál fue el abogado? Y empiezo yo a mirar y a leer y yo, ¿cuál es el abogado? Y abajo dice notario. Y yo Oh digo, my God. Oh oh my my God. God, por favor, esto no es un documento legal, esto es un documento donde un notario básicamente certificó que usted y usted Sí. no. Bueno, ahí vamos a hablar las dos. A mí me han llegado casos, Exactamente. Adriana, que las personas las han puesto en deportación Ay, porque la persona ha aplicado por beneficios que no les pertenecen, a los cuales no son elegibles. Y cuando ya el Departamento de Inmigración tiene tu información, ya sabes dónde estás, pues es muy fácil para ellos negártelo y ponerte en deportación. Yo, o sea, muchos de mis clientes salen de mi oficina y yo les digo, mire, es preferible esperar. Vamos a esperar a ver qué pasa con esto, porque ¿qué gano yo? Primero, soy madre de familia. Segundo, tengo familia. Tercero, sé lo que significa estar con una familia reunido, no separado, ¿verdad? ¿Qué gano yo o qué gano perdiendo mi sueño solamente por tener un dinero o por decirle, mire, ¿sabe qué? Deme $2,000 o deme $3,000, yo le arreglo su caso. Y resulta que no tiene caso. Entonces, muchos de mis clientes han salido y le digo, mire, vamos a esperar. Y cuando regresan con un caso que, Dios mío, no tiene ni pie ni cabeza. Entonces yo digo, exactamente. wow, ¿cómo es posible que Que estos notarios y estos paralegal siempre llegan, por supuesto, muy apenados, abogados, miren, no le hice caso, esta persona me dijo que esto, que era fácil, que no sé qué. Y cuando llegan yo digo, Dios santo, ¿qué voy a hacer con este caso? ¿Cómo es puedo yo ayudarles si ya prácticamente están diciéndole, primero están mintiendo porque todas las cosas que están diciendo pues no son verdaderas. Y segundo, tú sabes lo difícil que es, eso también lo quiero hablar, combatir el fraude. Es decir, cuando ya tú estás mintiendo a una agencia federal, tú estás cometiendo fraude. No es solo decir mentiras, es también ocultar verdades. Entonces, ay, no, es terrible, Ese terrible. es terrible, ese es un tema de nunca acabar con nuestra comunidad hispana y no me cansaré de decírselos a todos, vayan a la fuente, nos cueste 3 pesos, $100, 50, no sé, vayan a la fuente, por favor, no con el compadre, la comadre, la abuelita, la tía, no, cada caso es totalmente independiente. En real estate es exactamente igual, todos los casos son diferentes. Entonces, pues muchísimas gracias, abogada Marina. La próxima semana, miércoles 3 de la tarde, perdón, 9 de la mañana, estaremos hablando de prácticas no autorizadas. Inautorizada, Exactamente, inautorizada de la ley. de la ley. El próximo miércoles con la abogada de inmigración, Marina Castillo. Compartan, compartan, compartan esta información, por favor, que le puede estar llegando a alguien que realmente lo necesita. Espero se estén cuidando, salir con el tapabocas, lavarse las manos constantemente y protejan a los más vulnerables. Los vemos la otra semana. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Marina. Muchas gracias, Adriana, por darme la oportunidad de conectarme con nuestra comunidad. Y bueno, igual que tú, a cuidarnos, a cuidar a los más vulnerables, a quedarnos en casita, tratar de tomar todas las regulaciones en serio, porque pues ahorita más que nunca tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Realmente la población humana sí estamos conectados. De verdad que ahora en estos momentos, como te lo comenté en varias otras oportunidades, Adriana, sí estamos conectados. Si no nos cuidamos los unos a los otros, no vamos a salir de esta pandemia, Exactamente. definitivamente. Entonces, es Bendiciones a su importante. casa. Exactamente. Entonces, muchísimas gracias a todos. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima. Que tengan bonito día. Chao, Marina. Chao, Adriana. Chao a todos. Bendiciones en sus casas. Hasta luego.
Gracias.